Firma. Profesor. Ya. Vamos a activar la pantalla. La pasada vimos el tema de la tasa de interés, ¿cierto? Las tasas efectivas de interés. Luego vamos a habilitar para que puedan subir su tarea al sistema. Ténganla por favor a la mano. Ahí vamos a hablar de la inflación. Entonces vamos a terminar de completar el tema de la inflación. ¿Ya? Nos hemos quedado en su definición, ¿cierto? ¿Cuál era la definición de la inflación? Ya habíamos visto también un video, ¿cierto? de lo que había sucedido en el país y qué había pasado con la inflación. Los principales determinantes de la inflación, la adopción del inflation targeting, el esquema de metas explícitas de inflación que usa el Banco Central de la Reserva de Perú para controlar. ¿Por qué? Porque es un mandato de la Constitución, ¿no? Para el Banco Central de la Reserva tener a su cargo la política monetaria, ¿no? y el manejo de la inflación. Por eso que mucho hemos escuchado en los últimos días, en las semanas, cuando ha estado subiendo, ¿no? El tipo de cambio inclusive, y han hablado también de la subida de precios. Hablaba mucho y el Banco Central, y el presidente, y que Valverde, y que sí, la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es la institución, ¿no? La que de una manera... Después hemos visto que en cuanto a la inflación existe pues una aplicación de este sistema que se aplica también en diferentes países a través de sus respectivos bancos de reserva o bancos centrales. Y en el Perú la meta es de 2% más menos 1%. Es decir, desde 1 hasta 3% es el rango de inflación que se decía que se esté. Cuando, por otro lado, entonces hay un enfoque de análisis de la inflación denominando la inflación subyacente, ¿no? Como otro concepto, subyacente y no subyacente, ¿no? Profesor, disculpe, no está compartiendo pantalla. Sí, porque vamos a pensar que ahorita me está demorando en colgar. No sé si ustedes saben, me dicen si está. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, gracias. Ya, muy bien. Entonces, hay inflación subyacente, ¿ya? Entonces, ¿qué es la diferencia con la inflación normal? Entonces, la inflación, en términos normales y generales, considera, como habíamos hablado, a partir de los principales insumos, alimentos y servicios, una suerte de canasta, donde se mide la variación de precios de estos rubros y se infiere de que la variación promedio de todos estos rubros representa a la variación de precios de la economía en su conjunto. No obstante ello, cuando así existe esa lectura, más importante aún, en su correcta análisis, es que encontramos de que hay variaciones de precios de diferentes rubros, pero que esas variaciones obedecen a razones que tienen corta duración. Es decir, suben y rápidamente después se normalizan. Pero la regularización de esta aplicación de estas normas tiene pues una lectura diferente en el sentido de que se toma una foto. Entonces se hace un corte, se dice en ese momento cuál fue la variación,
y si estabas en subida y rápidamente después bajó el precio o se normalizó, ya fue tomada esa instantánea, ¿no? Se registró ese punto. Igual también si es que bajó o subió, ¿no? Y después se regularizó. Y entonces, eh, esos efectos que, eh, que son coyunturales, que son del momento, de las circunstancias, y que pueden provocar una subida o una bajada de la inflación, a lo largo después de los siguientes días, o en el corto periodo, se regulariza y desaparece. Para separarlo de aquellos crecimientos que ya se van haciendo ya constantes, permanentes, que se quieren consolidar, ¿no? Aquellos rubros cuya variación se quiere consolidar, antes que se consoliden, en el proceso de, ¿no?, de evolución, mientras se está dando, es importante entonces reconocerlos. Porque esos rubros, esas crecidas son difíciles de bajar, una vez que logran crecer, ¿no? Entonces, por esa razón, entonces a esas variaciones se le llama un enfoque estructural. O sea, estructuralmente nos interesa que esté estable. Ya la cosa que, ¿no?, que va modificándose, cambiando, es lo de menos, ¿no? Rápidamente se... ¿no? Igual también en el cuidado de la salud, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puedo tener yo por ejemplo, de la presión arterial, ¿ya? Entonces, producto de mi actividad física, ¿no?, de hacer deporte o porque tengo actividad de tensión, después me mide la presión, la tienes alta. Hola, hola. ¿Por qué? Porque tenías una coyuntura, una situación de actividad. Es volumen No es una representación, ¿no?, de una lectura adecuada. Pero si lo tomas en forma, la lectura de la presión la tomas en un estado de tranquilidad, en una buena posición, y vas notando que estás normal, pero después en la lectura siguiente vas notando de que hay una tendencia de que está poco a poco subiendo, 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 y no baja, y hasta que sube, sube, estás con una lectura normal, pero está tendiendo a subir. Entonces, antes de que llegue a subir y que se consolide la subida, y antes de que la presión llegue a un nivel donde ya no se puede bajar ya, porque ya se declaró la enfermedad, entonces es importante actuar, ¿no?, mientras puedas bajarla. Algo así también sucede acá con la inflación. Entonces, si hay ciertos rubros que comienzan a subir, detectarlos en ese momento. Entonces, esa visión ya viene entonces de una forma de una revisión estructural de la evolución. Es así entonces de que llevado a términos económicos, este ejemplo, y llevados específicamente a la inflación, también ocurre algo parecido. Es decir, nos interesa saber de forma estructural qué es lo que está. Entonces, para hacer eso, necesitamos excluir de la canasta de rubros principales que miden la variación de precios, la inflación, quitar aquellos rubros de inflación, ¿no?, que son pues de, 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 de variación continua, ¿no? Entonces, puede ser, pues, entonces podemos sacar el arroz, el fideo, los combustibles, ¿no? Aquellas que tienen más variación mensual, pero que de rápida normalización, ¿no? Y nos quedamos con lo más fuerte, ¿no? Entonces, esa separación nos ayuda a tener un concepto llamado inflación subyacente, ¿no? Subyacente, ¿no? Mediciones de variaciones que más bien no de corto plazo, sino que más bien de variaciones de largo plazo, ¿no?, que se dan a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, es importante separarlos. Entonces, acá en los reportes del Banco Central de la Reserva aparecen, ¿no?, diferentes estudios sobre la inflación y habla sobre la inflación subyacente y no subyacente, ¿no? Bien.
A ver, vamos a ver si por acá podemos mostrar algunas notas en el Perú, ¿no? Que hablamos, por ejemplo, de inflación y vemos cómo podemos. Vamos a ver si es que nos lo permite todavía verlas, ¿no? Porque algunas ya que no se pueden visualizar, ya no están disponibles en la internet. A ver, vamos a ver si la podemos sacar. A ver, vamos a compartir pantalla. Oh, perdón. Ah, En la presentación de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, dará su ¿Escucha, no? reporte de inflación. ¿Escucha? Sí, profesor. Sí se escucha. Como lo hace cada 3 meses, que es lo que tendríamos que estar esperando de este reporte en la presentación de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. En primer lugar, si va a aceptar quedarse como presidente del Banco Central de Reserva durante 5 años, pero aún más importante, cuáles son sus proyecciones económicas y cómo las ha ajustado para este año y el siguiente. Actualmente, en su último reporte de inflación, que fue en marzo, el Banco Central de Reserva proyectaba un crecimiento para el 2016 de 4%, algo por encima de lo que ahora estiman los analistas, y para el 2017 un 4.6%. La pregunta es si mantendrá estas proyecciones, si las mejorará, que las probabilidades son pocas, o si más bien las recortará, viendo qué es lo que está sucediendo con la economía hasta este momento. Viendo el siguiente cuadro, vemos qué es lo que esperaba por cada uno de los sectores el Banco Central de Reserva en este último marzo. Esperaban un crecimiento de la minería en un 14%, que fue el sector más dinámico de la economía en lo que resta del año, y también en el 2017. En segundo lugar estaba electricidad y agua, luego comercio, servicios, y más bien esperaba una contracción de la manufactura no primaria, de la industria no primaria para este año. Vamos a ver si es algo más optimista sobre eso. Así que en los próximos minutos ya el presidente del Banco Central de Reserva va a estar presentando sus nuevas proyecciones, su nuevo análisis y cómo ve cuáles son los riesgos que enfrentaría la economía para este y para el siguiente año. Cambiando de tema, hoy día vence el plazo para que el presidente Ollanta Humala... Bueno, ¿se acuerdan ustedes que habíamos hablado de la inflación en el Perú que había sido bastante alta, ¿cierto? Vamos a escuchar en 3 minutos lo que sucedió por palabras de un funcionario, ¿eh? Mi charla de hoy día ha sido sobre los 25. Mi charla de hoy día ha sido sobre los 25 años. ¿Cómo es que el Banco Central de Reserva, dice, logró la estabilidad monetaria desde una situación de hiperinflación? ¿Ah? Miren, hiperinflación, ¿eh? Mi charla de hoy día ha sido sobre los 25 años en que Perú elimina la hiperinflación. Entre el año 1988 y 1990 en el Perú se acumula un incremento de precios de más de 2.5 millones %, ¿no? También 2 millones de inflación en un año. Y acá, mira, constantemente nada más que ha crecido de
de 2 a 3% que estaba, ¿no?, fluctuando, ahora que llegó a 5, y qué nerviosos estábamos, ¿no? Ahora, ¿no? Pero eso no es nada, ¿no? Comparado con 2 millones de inflación anual. Imagínense entonces la pérdida de capacidad adquisitiva que tenían las familias. No valía nada. Cada mes que pasaba, te alcanzaba para comprar menos. Y cada vez menos, y cada vez menos. Entonces, una situación bien difícil, muy, muy crítica. Ustedes ni idea tienen, ¿no?, de cómo. Imagínense ustedes, a ver, imagínense ustedes que están comenzando a trabajar, ¿ya? Van a comenzar a trabajar, ¿ya?, que ganan 1.500 soles, ¿ya? 1.500 soles al mes, y que les alcanza con esos 1.500 para comprar sus cositas, ¿no? Con una inflación de ese nivel, en un año ya no van a comprar casi nada. O sea, van a trabajar, y no van a alcanzar para nada, con las justas para movilizarse y para comer el menú, y eso. Pero nada más. Entonces, fue una situación muy, 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 muy crítica. O sea, ni se imaginan lo que fue eso, ¿no? ¿No? Pero vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando. Esta ha sido una de las hiperinflaciones más largas de la historia y creo que la quinta más intensa. La necesidad de eliminar la hiperinflación pasa por dos elementos claves. Uno, eliminar el déficit fiscal, que era lo que demandaba recursos del Banco Central, que era el que imprimía el dinero para financiar el fisco. Y el segundo componente, que normalmente se aceptaba como dado, como fórmula para eliminar la hiperinflación, era fijar el cambio. Y en el Perú no se optó por eso, sino que se vio que se podía estabilizar y terminar la hiperinflación dejando flotar al cambio. En el Perú se estabiliza y se elimina la hiperinflación adoptando flotación cambiaria, lo que nunca se había hecho antes. En ese sentido hablaba de innovación. Miren de que en ese entonces, ya cuando el Banco Central de la Reserva toma un criterio técnico para conducirse, también adopta metodologías bastante, más que innovadoras, modernas, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese entonces otras economías no habían adoptado esa forma de control, ¿no? Y era la flotación del tipo de cambio, ¿no? Dejar que el dólar esté libre en el mercado, pero en un rango de valor, ¿no? Flota el tipo de cambio, pero mientras se mantenga en un rango, ¿no? Y claro, ahí para hacer eso es bien difícil, porque tienes que estar con un conjunto de instrumentos, de mecanismos de rápida actuación para actuar, y sobre todo también de metodologías para predecir los momentos, ¿no? Para anticiparse, para ver, ¿no?, cómo va a irse progresa. Entonces, todo requería una aplicación de mucho nivel técnico, ¿no? Sigamos. No se había logrado plenamente las condiciones para fijar el cambio, porque no había credibilidad para fijar el cambio. El Perú ha intentado muchas veces fijar el cambio y la población no cree en eso. En segundo término, había una cantidad de precios controlados que por el tipo de cambio fijo que se había mantenido hasta julio del año 90, tenían que ajustarse. Entonces, en realidad no tenían ni la credibilidad ni las condiciones iniciales. Entonces hay que innovar, ¿no? Adaptar e innovar. Acá habla sobre el sistema explícita de metas explícitas, ¿no? En el caso del Perú es que cuando se inicia el esquema, el Perú, a diferencia de todos los otros países que habían adoptado el inflation targeting, empezaba con una inflación negativa. O sea, en lugar de tratar de bajar la inflación, el Perú adaptaba el inflation targeting bajo un esquema en el que en lugar de buscar bajar la inflación, el Perú estaba por primera vez expandiendo monetariamente para que la inflación suba. Ese fue un caso, también ha sido un caso único, pero era importante preparar a la institución que era el Banco Central, los equipos técnicos, los modelos de proyección para poder aplicar este esquema. También tenemos otro campo importante, que es que
estabilidad macrofinanciera se mantenga. Es una preocupación que ahora el banco le está dando un poco más de énfasis en medidas más recientes para bajar los créditos en dólares. Para nosotros la dolarización de los créditos siempre hemos dicho que es una situación que nos crea una vulnerabilidad al país, porque una fuerte depreciación, una elevación del tipo de cambio puede hacer impagable las deudas, y el banco ha sido muy activo con políticas, por ejemplo, con encajes para reducir el monto de dólares que se puede prestar. Además, más recientemente estamos adoptando políticas más activas para que los bancos de manera coordinada bajen el crédito en dólares, y a la vez el banco ha estado construyendo instrumentos para que haya financiamiento en la moneda nacional, de tal manera que el país se beneficie de una menor vulnerabilidad. Lo que puedo decir es que las soluciones de política siempre hay que evaluarlas. No simplemente hay una opción, dos opciones. Y hay que evaluarla de acuerdo a las condiciones iniciales y mirando los impactos para poder dar resultados, porque finalmente lo que la población necesita es resultados de esta política en particular. En el caso que el Banco Central busca es estabilizar la inflación, ¿no? Pero para eso no simplemente hay que tomar un resultado que te da libre texto, sino que gracias a los instrumentos que tiene la economía, el análisis económico te provee las herramientas para poder evaluar distintas opciones y encaminarse a ellas. Y si uno no cumple y no logra resultados, corregirlo, ¿no? Pero eso es el mensaje principal. Bien. Entonces, un poco ayudaba a complementar, ¿cierto? A complementar lo que hemos estado hablando sobre la inflación, ¿cierto? En específico hemos visto un poco, ha hablado el gerente general del Banco Central de la Reserva, en ese entonces, Rossini, lo que sucedió con la hiperinflación, lo que sucedió con el sistema de flotación cambiaria y finalmente el sistema de metas explícitas del Banco Central de la Reserva. Temas que hemos hablado ahora en clase, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta, por favor, hasta el momento? ¿Todo ok? Profesor, tengo una pregunta. Sí. ¿Usted cree que en un futuro acá en el Perú podemos llegar a una hiperinflación? ¿O es algo muy prematuro pensar en eso? Porque uno ve las noticias, las decisiones que el gobierno actual plantea en temas económicos y no sé si es algo muy prematuro pensar que podamos llegar a una hiperinflación como sucedió en el tiempo de Alan García, ¿no? Me gustaría poder saber su opinión. No, es prematuro. Es prematuro porque tiene que darse muchas condiciones y también tiene que hacer un contexto, un entorno, ¿no? Que lo mantenga y que lo promuevas, ¿no? A que es eso. Se requiere un proceso, ¿ya? Y también se requiere un detonante, ¿no? El detonante que marca, ¿no? La consolidación, que pueden ser de naturaleza política, naturaleza económica, naturaleza social, ¿no? de muchos frentes, ¿no? En el caso de Perú ocurrió de todo, ¿no? Ocurrió una crisis social muy fuerte, de terrorismo, muy fuerte que duró tiempo, ¿no? El tema del terrorismo, que ocurrió en provincias, nació en provincias, pero después cuando se trasladó a Lima, ¿no? Y comenzó a hacerse cada vez más fuerte el impacto, fue terrible, ¿no? Yo viví el tema del terrorismo en la universidad, en la facultad, y fue un tema, ya al principio, siempre tuvimos incertidumbre, siempre tuvimos miedo, pero tuvimos la única forma nada más era de convivir con ese miedo y con esa incertidumbre. Aprendimos a hacerlo, ¿no? Y así sobrevivimos. Entonces, imagínese usted asimilar una condición de miedo permanente
y acostumbrarse a vivir con él, a salir a la calle, por ejemplo, ¿no? Y no saber si podías vivir, ¿no? Cuanto más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque era común. Cada día parecía de que gente moría porque explotaban coches bombas en la calle. Entonces, se preparaban coches, se colocaba bombas en ellos, se los llevaba a un lugar donde había tránsito de gente, y la gente pasando ahí, y en cualquier momento explosionaba y mataba a la gente. Entonces uno no sabía, y eso aparecía en todas partes de Lima. Otra, acostumbramos a estudiar. Entonces llegábamos a la casa en la noche o en el día, o durante el día, pero sobre todo más nos sentíamos en las noches, cuando llegábamos a la casa después de estudiar en la universidad. Y nos encontramos que no había luz, no había apagón, y teníamos exámenes al día siguiente. Teníamos que nada más estudiar más con velitas, ¿no? Y agarrar una calculadora, y nada más estudiar así, no había computadora, entonces, y así teníamos que ganar el examen. O teníamos clase en la universidad en la noche y no había luz. Estábamos escuchando y de repente se iba la luz. Se perdían clases. Aparte de la inflación, o sea, con ese miedo social, también venía la inflación, no te alcanzaba el dinero. O sea, te era difícil estudiar, te era difícil trabajar como alumno, ¿no? Como practicante, te era difícil, ¿no? Y además, los alumnos que provenían de universidades nacionales te catalogaban, las empresas no te querían recibir porque decían que posiblemente pudiera ser terrorista, ¿no? Simpatizante, ¿no? No, Universidad Partido Nacional, no, 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 no. Entonces, imagínese usted, ¿no? Ahora, ¿no? Con temor a poder morir, ¿no? En la calle. Aunque el dinero de la familia no le alcanzaba para que usted pudiera comprar sus cositas, ¿no? O sea, solamente nada más con las justas para moverse nada más para la universidad. Y eso, ¿no? Porque había gente que no podía ir a la universidad porque no tenía plata, pues, no le alcanzaba, ¿no? No podían trabajar, ni siquiera practicantes, porque no estaban aceptados. Entonces, y eso en una situación donde los países externos no creían en el Estado peruano, los accionistas no existían en el Perú, ¿no? Donde aparecían también medios aprovechando estas circunstancias, aparecían algunas iniciativas privadas, la más conocida que conllevó a estafa, ¿cierto? El CLAE, ¿no? La gente desesperada por tratar de conservar su capacidad adquisitiva, porque se iba con esa inflación, se disparaba eh, eh, la pérdida de dinero, ¿no? Entonces la gente que hacía desesperada, la única forma posible de mantenerlo, porque aún así perdían, pero para perder menos, compraban dólares. Y la gente masivamente compraba dólares. Los pocos que tenían soles los trataban de comprar en dólares. Y el dólar subía más y más, porque más gente pedía, más sube por ese precio. Entonces había mercado paralelo. Entonces el Estado, como estaba de descontrol, dice, tomó la decisión. Prohíbo, ¿no? Prohíbo la venta de dólares en la calle. Los cambistas, si están en la calle y no están autorizados, se van a la cárcel, ¿no? Entonces se generó un mercado negro de divisas, donde también subió más, todavía el dólar subía más, ¿no? Y con peligro de que si tú comprabas y si la policía te pescaba, te metía a la cárcel. Al cambista también, ¿no? Los cambistas tenían miedo porque eran sujetos a robos y asaltos y algunas veces hasta asesinatos. Porque la gente, los ladrones, como había mucha gente desesperada, no tenía plata, se dedicaban a robar. Y la desesperación la llevaba a que los únicos que tenían plata, mira, que hay un cambista, mira, tiene plata, tiene dólares, es un medio de trabajo, pero lo atracaban, pues, ¿no? Entonces, volviendo a su pregunta, la hiperinflación es
es un proceso largo. O sea, para que llegue a ser catalogada en hiperinflación tiene que llegar a superar una cifra, ¿no? Altísima, ¿no? Y esa, para llegar a esa cifra, por ejemplo, en acá de pasar el millón, ¿no? Millón por ciento de inflación anual, pues tiene que primero haber llegado, pues, de 5%, 10, 20, 30, 100%, 200%, 1000%, 5000%, 10.000, 100.000, 500.000%, 1.000.000%. Y eso no se da en corto tiempo, ¿no? Entonces es un proceso largo, ¿no? Pero difícil, ¿no? Difícil de revertir, bien difícil. Bien difícil. Costó tiempo, la verdad, costó mucho esfuerzo. ¿Ya? Eh, y bueno, ya, entonces ustedes han encontrado ya una situación completamente distinta, ¿no? Ojalá que no se cumpla, ¿no? Ojalá que no retroceda tanto, ¿no? No creo que lleguemos a situaciones tanto como la vivimos en los 80, pero tampoco se lo deseo a nadie, ¿no? Y basta nada más que ustedes puedan sufrir el 10% y es demasiado, ¿no? De todo lo que se sufrió en esa época. Pues poner una cifra, ¿no? Si ustedes sufren el 10% de lo que esa gente promedio sufrió en ese época, para usted va a ser, pero inimaginable, ¿no? Que eso ocurra, ¿no? Pero bueno. Volvamos a... ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Ya. Sí, profe. Entonces vayamos a... ahora, escuchen a Carlos Parodi. Carlos Parodi es un economista investigador muy reconocido en el Perú, ¿no? Es investigador de la... ahora está en la Universidad del Pacífico, ¿no? Y yo, comenzando el 2000, no, 99, 98, estaba llevando maestría en ese entonces. Y Parodi fue mi profesor justamente en análisis económico, ¿no? Y me gustó mucho, ¿no? El curso, ¿no? Me gustó mucho. Muy, muy esclarecedor cómo saber cómo ocurren las variables macroeconómicas, económicas, cómo se interactúan entre ellas, cuáles son los diversos mecanismos que se estilan, colocan, y cómo es que en diversas situaciones, en diversos países, acciones que han tomado a veces son las correctas y a veces son las incorrectas, y qué es lo que ha conllevado, ¿no? El hacer una u otra acción, ¿no? Entonces, a mí personalmente me gustó, y tanto así me gustó, ¿no? No fue uno de los pocos cursos, ¿no? Me gustó, que cuando llevé su curso con él, fui el único alumno que se sacó 20 con él, 20, ¿eh? Todo perfecto, ¿no? Entonces, me gustó mucho. Pero vamos a escucharlo, ¿no? ¿Qué dijo sobre la inflación? Muy poco sale en la televisión, la verdad, ¿no? No le gusta salir. Pero vamos a ver qué dice sobre la inflación cuando en ese entonces tuvo unas pocas eh, presentaciones. Él es muy técnico al hablar, ¿ya? Él es muy técnico al hablar. Le cuesta mucho hablar en términos muy sencillos, ¿no? Pero vamos a ver qué cosa dice. Entonces, claro, ¿no? Un poco todo lo que hemos estado viendo y explicando, ¿no? Pocos han sido también comentados por este economista, ¿no? ¿Sí? Ya. Volvamos a la clase, vamos a un poco a avanzar. Vamos ahora a tocar ya a unos puntos de matemática financiera, ¿ya? Um,
Bien. Entonces habíamos visto, acordando matemática financiera, factores que son aplicables, notaciones que son utilizadas. Primero, los factores de pago único, en este caso, valor futuro, dado el presente, valor presente, dado futuro, ¿no? Entonces, el primero, cuando se hace la notación F dado P, significa que el primero F, dado que, la siguiente letra P, en este ejemplo, es el valor que sí se conoce. Quiero calcular entonces F, dado que tengo un valor de P conocido, ¿no? Entonces, cuando existe el slash, lo que aparece a la izquierda, ese valor que desconocemos, lo que aparece a la derecha, ese valor que contamos información, ¿no? Entonces, la idea es, a partir de esa información, cómo encontramos. Pero no solamente significa entonces que debemos conocer solamente el valor de P para calcular F con este ejemplo, sino que aparte de P necesitamos saber otra información más. ¿Cuál es? La tasa aplicable, la tasa y el periodo, ¿no? Y esto se aplica, como estamos viendo acá, con un esquema que tiene que cuidarse que así sea, ¿no? Este esquema que estamos viendo abajo, en la parte inferior, donde P es un valor conocido y no conocemos F, es que existe ese valor y que da una línea, una continuidad de tiempo, ¿no? En la cual aparecen los periodos, 1, 2, 3, 4, ¿no? N. No dice años, N nada más dice, ¿no? Entonces, el periodo 1 puede ser un mes, puede ser un año, puede ser un semestre, puede ser un trimestre, un bimestre también, ¿no? Y el valor I, que es la tasa, ¿no?, aplicable, tiene que estar en correspondencia con el periodo que se refleje en el diagrama de flujo. Es decir, si tengo acá los periodos 1, 2, 3, 4 representan meses, la tasa I tiene que estar expresada en meses también, para que sea aplicable esta fórmula. Si está expresada en años, tendrá que hacer una conversión de la tasa, ¿no?, de años a meses, y de meses recién aplicable esta fórmula. Para calcular los valores P dado A y A dado P, a demostrar, ya está demostrado. ¿Para qué demostrar? Lo demostrado, más bien nos preocupemos por aprender, aplicar lo que ya está comprobado. Entonces acá el valor de A, ¿no?, dado P, se ha representado por los corchetes, ¿no? El valor del factor A dado P, en esta fórmula, ¿no?, esta fórmula de acá, representa, ¿no?, la fórmula que está entre los corchetes. Y si queremos calcular P dado al revés, P dado A, tendríamos que invertir, ¿no?, la ecuación, y lo que está en el corchete, que sería la inversa de este valor del corchete, sería el factor A dado P, ¿no?, o P dado A, ¿no? Entonces jugamos. Bien. Entonces, hemos visto también de que la notación, esta notación nos ayuda también a jugar con temas algebraicos, de manera algebraica, ¿no? Podemos tener un factor P dado A. Si lo multiplicamos por F dado P, ¿no?, valor de P arriba con el valor de P abajo se eliminan y me queda F dado A. ¿Qué quiere decir? De que si multiplico el factor P dado A con el factor F dado P, en las tablas, los valores numéricos que aparezcan en las tablas, a multiplicarlo, también va a ser igual ese producto al valor que yo pueda identificar en la tabla cuando busque F dado A. Bueno, los gradientes lo vamos a ver después. Me interesa primero que aprendan lo básico, ¿cierto? Pero no por ello se menciona la existencia de las gradientes. Gradiente aritmética, donde a partir, fíjese el flujo, tengo un flujo de caja, el periodo 0, en el periodo 1 no aparece la gradiente, no aparece.
y recién en el periodo 2, donde aparece una gradiente, ¿no? G, llamado G. Y a partir del año 2 en adelante, esa G va aumentando en el mismo valor. Entonces estamos hablando de una progresión aritmética que se da a partir del periodo 2. Si es así, se aplica una fórmula, ¿no? Si es diferente, el flujo de caja que nosotros armemos en función a la data, al caso, al análisis que vamos a realizar, si es diferente a este cuadro, tenemos que adaptar de alguna manera el flujo de información, el flujo de caja, para tratar de lograr una figura similar a esta, hacer un artificio para lograr esta figura y aplicar la matemática financiera. Si queremos utilizarla, claro está, ¿no? ¿Sí? Bien. También las gradientes pueden tener una proyección geométrica, ¿no? Que eso lo vamos a ver también después, ¿no? Bien. Entonces vayamos a los factores. Miren, en resumen, tengo primero ¿no? Este factor. P dado A. P dado A es se denomina así. P dado A, coma, I, coma, N. P dado A, conozco el valor de A, me falta el valor, conozco el valor de P, conozco el valor de I y conozco el valor de N. Se escribe con la notación simplificada, P dado A, pero sabemos que la notación completa es esta. La fórmula es la que se indica acá, ¿no? Y la ecuación de aplicación sería P es igual a A dado, que multiplica al factor P dado A. La otra sería A dado P, coma I, coma N. ¿Qué quiere decir? De que queremos calcular un factor, queremos multiplicarlo, calculemos A, dado que conocemos el valor de P, el valor de I y el valor de N. Se simplifica con A dado P, y esta sería la fórmula, que en realidad es la inversa, ¿no?, de la anterior. Y se denota como A igual P, que multiplica a A dado P, coma I, coma N. La otra fórmula es esta. F dado A, coma I, coma N. Es decir, estamos encontrando un factor dado A. La fórmula sería la que estamos viendo ahí. 1 más la tasa elevada a la n menos 1, todo entre la tasa. La ecuación sería F igual a, que multiplica el factor, es decir, F es igual a por el valor de F dado A, dado que conozco el valor de A, conozco el valor de I y conozco el valor de N. Y finalmente, la notación A dado F, dado coma I, coma N, que se denota en su manera más simple, A dado F, donde tengo I, ¿no?, como fórmula, la tasa, entre 1 más la tasa elevada a la n menos 1. ¿No? Pero vayamos, y como acá vemos, ya el mismo resumen, pero ya con las fórmulas, ¿no?, con las fórmulas y con los flujos de caja. F dado P o P dado F se puede representar con este flujo de efectivo, donde tenemos las fórmulas, ¿no? Calculamos F en función de P multiplicado por F dado P. Calculamos P igual a F por el factor P dado F. Esas son cantidades sencillas. Cantidades uniformes, o sea, cuando tenemos A, el valor de la anualidad, tenemos este mismo flujo de caja donde tenemos el valor presente y un conjunto de anualidades. Las anualidades se dan a partir del periodo 1, ¿no?, y se mantienen constantes hasta el periodo N. Entonces, el valor de P,
que es el valor presente, va a ser igual, va a ser equivalente al valor de A multiplicado por el factor P dado A, I, N. Y su fórmula es la que está al lado izquierdo de la fórmula. Perdón, al lado izquierdo de la notación. ¿No? Igual de igual manera A dado P. ¿Bien? Cuando tenemos las gradientes, igual. Eso lo vamos a ver después. Existe una notación, ¿no? Para las gradientes. Cuando la gradiente es aritmética y cuando la gradiente es geométrica. ¿No? Geométrica, ¿por qué? Porque va creciendo, porque existe un factor que está multiplicando, 1 más G. 1 más G, comienza la nulidad A, después la nulidad que le sigue es A por 1 más G. La siguiente sería A por 1 más G al cuadrado. La otra gradiente sería A por 1 más G al cubo y así sucesivamente. Hasta llegar a la nulidad A multiplicado por 1 más G elevado a la N menos 1. Y las fórmulas de cálculo son las que acá se mencionan, ¿no? Entonces, hay dos formas acá entonces de aplicar la matemática financiera. Una, a través de las fórmulas, usted tiene que aplicar las fórmulas tal cual acá aparecen, y la otra por tablas, ¿no? Donde están ya los resultados de los cálculos matemáticos, en aplicación de las fórmulas ya están calculados. Entonces la pregunta es, señores, ¿cuál creen que ustedes sea más práctico y más fácil de utilizar? ¿A través de fórmulas o a través de tablas? ¿Cayata? ¿Qué me dice? Fórmula, profesor. Por fórmulas. A ver, levanten la manito. Los que creen que por fórmulas es más fácil, por tablas o por fórmulas. ¿Aplico la fórmula o aplico los valores de tablas? A ver, por fórmulas. ¿Quiénes que les enseñen pura fórmula nada más? Levanten la mano. Ahora levanten la mano los que quieren tablas. Y otros que no opinan, no saben. Bueno, les quiero decir entonces que vamos a usar tablas. ¿Ya? ¿Por qué? Una, porque son exactas y prácticas. No necesitamos demo. Imagínense ustedes hacer los cálculos de la matemática financiera y estar en la calculadora o estar en el Excel introduciendo estas fórmulas. ¿Se imaginan lo que sería? Un poco difícil, ¿no? Bien. A ver, después vamos a ver el tema de interpolación de fórmulas de tablas, pero quiero, a ver. Vamos a ver lo primero. A ver, tengo este problema. Sencillito. Supongamos que tengamos que se espera la instalación de ventanas térmicas de pérdida baja en la zona, en su zona, y que va a bajar $350 al año en la cuenta, ¿no? La factura mensual. Durante los próximos 18 años. Si usted desea, si usted puede obtener el 8% al año sobre otras inversiones, ¿hasta cuánto podría gastar en estas ventanas? ¿Qué es lo que tiene que hacer yo? Primero hago mi línea de tiempo. Lo primero. ¿Cierto? Pongo el periodo 0. ¿Sí? Tengo también el periodo final, que son 18 años. ¿No? Me dicen que la tasa es el rendimiento que yo tengo con mis inversiones es de I
igual 8% a 8% al año. ¿Qué más? Me dicen que tengo desde el periodo 1 hacia adelante un ahorro. Quiere decir que estamos teniendo un flujo positivo de ingresos de 350. ¿No? Esto se va a repetir. Se va a repetir. Hasta llegar al periodo 18. ¿Sí? Entonces, así hemos construido nuestro flujo. ¿Cómo lo haríamos para calcular? Nos piden cuánto podría gastar en dichas ventanas. ¿Cuándo? Ahora, ¿cierto? Entonces, el día de hoy me están pidiendo cuánto puedo gastar. Entonces, lo que tengo que hacer acá es, tengo que construir, aunque hay un desembolso, ¿cierto? Yo estoy haciendo un desembolso. En este caso, no lo sé. No tengo el valor. Es un valor P, ¿cierto? Un valor P que no conozco. Desconozco este valor. Por otro lado, tengo que esto es años. El flujo de caja es años. Entonces tengo que calcular la fórmula. Aplico lo siguiente. P sería, tengo 3. Sería 350, la anualidad. ¿No? La anualidad sería acá. Anualidad. Y que lo estoy multiplicando por un factor. Por P. Necesito calcular el valor de P, valor presente, dado que conozco el valor de A. Al 8% y con 18 años. 8% anual y se tiene que son 18 años. Si es 8% mensual, son 18 meses. Si es 8% semestral, 8%, 18 semestres. En este caso, tengo que procurar que así sea. ¿Sí? Entonces, sería 350 por un factor. Entonces, para eso tengo que irme a mis tablas del Tarkin. Abran su Tarkin en la parte final. ¿No? En la parte final. Ahí vamos a salir. Todos, por favor, entren a su Tarkin. ¿Lo encontraron? Indican, por favor. ¿Encontraron el Tarkin?
Sí, sí se encuentra. Bien. En la parte final, vean la parte final, vamos a encontrar tablas. Busquen la tabla donde dice 18%. ¿Lo encontraron? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Ahora vayan a la columna donde dice, perdón, a la fila donde dice 8 por n igual 18. N igual 18. A nivel de fila. Y a nivel de columna, ubiquen el valor de P dado A. Me van a indicar qué factor han encontrado. $5.2732, profesor. ¿Cuánto sale? 5.2732. A ver, vamos a ver. Profesor, es en el de 8%, ¿verdad? O en el de... Perdón, porque el problema de- 8%, 8%, ¿no? Ujú. Ahí es 9.3719. Así es, He ¿no? dado a... Ujú. Así es. Vamos a ver en la tabla, a ver, para los que no han podido encontrar. A ver. En la página 787. Voy a pegar la tabla acá. Voy a pegar la tabla en la... A ver, voy a activar mi pantalla y van a verla. ¿Ven mi pantalla? Sí, profesor. Ya, entonces van a fijarse. Entonces, N 18, ¿no? Uy, puse 15, pero voy a tal vez a corregir. A ver. Ya, ahora sí. Se ve mi pantalla, ¿no? Entonces busco el factor P dado A. P dado A, acá. Valor presente. Busco N18. ¿Y cuánto sale? 9.37. ¿Lo ven? 9.3719. Todo el número completo. Entonces, por este valor, 9.3719. Completito. Entonces es así. ¿Cuánto me sale el valor multiplicado?
3.000. 280.165. Redondeando 17, ¿no? Así de simple. ¿Qué hice acá? Utilicé la notación P es igual a A por la notación P dado A al 8% anual de 18 años. Para saber que está bien esta fórmula, para que veas, para que comprobar que no me he equivocado, me fijo acá en la notación. A que está multiplicando a P entre A. A arriba, A abajo se elimina y me queda P. P igual a P. Está bien. ¿Sí? ¿Fácil o no? Ahora quiero que hagan este ejercicio. Le voy a dar 5 minutos, ¿no?
A ver, muchachos, ¿ya lograron hacer el cálculo? ¿Ya lo hicieron? Señores. Torres, Jorge Torres. Sí, profesor. ¿Ya puede ayudarme a plantear el problema? A ver, Sí, vamos a tratar acá de copiar esta y vamos a adaptar. Ya. A ver. Me dicen primero que, a ver, ayúdenos. dice que vamos a comprar un equipo especial y esto va a reducirnos los El defectos valor, el valor del equipo, que es una inversión. Ajá, $10,000. No No lo conocemos, sí. lo conocemos, no lo conocemos. Pero $10,000 sería como la anualidad Así es, ¿no? Es una anualidad que está 10.000. por 5 años. Entonces acá. Pero eso se va a dar hasta el periodo 5. Sí, profesor. Y después. La anualidad será de 3,000. A partir de 6. La anualidad será de $3,000 hasta el año 10. Será 3.000. Y eso se va a dar hasta el periodo 10. Vamos a cambiar acá 10. Vamos a borrar este. Profesor, disculpe, ¿las flechas no serían hacia abajo? ¿Ah? Las flechas. ¿Por qué no se estaría dando un desembolso por lo que va a comprar? A ver, vamos a ver. Una observación. Vamos a. Dice, este artículo, usted compra un equipo, estoy comprando, y que reduce los efectos en 10.000, reduce. Si voy a reducir en el futuro, quiere decir que voy a tener un ahorro, ¿cierto? ¿Sí se entendió? Ah, sí, ahora sí. Gracias. Ya. ¿Cierto? Entonces tengo este flujo entonces. Entonces acá estoy viendo dos flujos en realidad. Uno, ¿no? Para que se me asemeje, a mi esquema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a calcular la inversión? La inversión I mayúscula sería igual a 10.000 por P dado A
¿A qué por ciento? 20%. ¿Cierto? Durante 5 periodos. Eso no es todo, ¿cierto? Ahora tengo que sumar ahora. Voy a hacer lo siguiente. Y lo de 3.000, acá estoy. Lo de 3.000, voy a llevar el flujo de 3.000. Voy a considerar este flujo, es otro flujo, que lo voy a considerar acá. Entonces, este otro flujo se va a calcular de esta manera. El valor presente se va a calcular de esta manera. 3.000 por P dado a 20% en 5 años. Y esto es lo que he logrado con esta fórmula, con esta aplicación, es encontrar el valor presente, el valor de todo este flujo de 3.000, 3.000, 3.000 en el periodo 5, al final del año 5. ¿Sí? O sea, estoy incorporando los valores de 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, que van desde el año 6 hasta el año 10. Lo elevo, aplico la fórmula de matemática financiera de esta manera. A ver. Listo. Fíjese acá. Esta fórmula, este flujo de caja, dice que se puede calcular esta aplicación de P dado A si yo tengo un P y a continuación del P aparecen las diversas anualidades. Si logro esta figura, puedo aplicar esta fórmula. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos acá. Vamos a reducir. Bien. Sí, entonces, esta representación de esta línea, de este recuadro que estoy acá mencionando, con este valor más rojo, yo quiero lograr este flujo, el primero de este gráfico, eso es lo que quiero lograr. Entonces quiero construir un flujo de caja de forma parcial, quiero particionar mi flujo de caja en una parte que me represente este gráfico. Tengo un valor de P, seguido después de un conjunto de anualidades, a continuación. Entonces acá tengo las anualidades que van desde el año 6 hasta el año 10. El periodo 0, no va a ser, el periodo 1 no va a ser 1, sino acá va a ser 6. Y el periodo 0 de esta gráfica que acá muestro, como referencia,
¿Sí? ¿Se pueden dar cuenta? Se va a dar en el año 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, si yo logro esto, entonces si yo estoy acá separando este flujo de caja, particionándolo para tener esta representación gráfica, entonces lo que estoy haciendo entonces es calculando el valor presente de este conjunto de anualidades, pero en el periodo 5, en el año 5. Y ahora tengo un valor en el año 5 que quiero llevarlo al periodo 0. Entonces lo que tengo que hacer es un valor futuro en el año 5, llevarlo al valor 0. Entonces todo este valor lo vamos a multiplicar por el factor presente que necesito calcular, P, dado que conozco un futuro, al 20% durante 5 años. Porque estoy justo en el periodo 5. Entonces ahora sí. Voy a la tabla. Y antes de ir a la tabla, ¿se entendió la figura? ¿Se Sí, entendió la profesor. explicación? Entonces me voy a la tabla, busco 20% y busco primero P dado A al 20%, 5 años. P dado A al 20%, 5 también, otra vez se repite. Y P dado F al 20%, 5. ¿Cuánto es? ¿Ah? Por ¿cuánto es? ¿Mm? ¿Cuánto sale? Dos punto 9906 y en el PF Otra vez 2.996 ¿no? Porque es el mismo factor. ujú, ¿Y el otro cuánto valor sería? y en el Cero. PF sale 0.4019. ¿Qué sale? Todo al final. Ajá. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Si el 3000 comienza en el periodo 6, bueno, en el año 6, ¿por qué utiliza 5? O sea, PF 20% 5. Ah, sí, pues porque mira, el año 6 es 1, año 7 2. No, pero de ahí voy a pasar al año 0, ¿no? Porque ese es mi futuro. Es que mira, pues, a ver, vamos otra vez a... Siete, es 8. Y vamos a juntar estos, ¿no? ¿Está bien? Ahora,
5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Está bien? Entonces, cronológicamente tengo un flujo de 0 hasta el año 10. Pero yo estoy abstrayendo una parte y estoy haciendo de que, estoy aplicando mi matemática financiera, haciendo de que, analizando de que en forma parcial, el año 10 va a ser para mí ahora el año 5. El año 6 va a ser el año 1 y el año 5 va a ser el año 0. Cuando aplico la fórmula P dado F, todo este flujo de 3.000, 3.000, 3.000, y llevado al presente 0, es decir, le estamos llevando al año, los 3.000 anualidades llevados al año 5, ¿no? En mi flujo. Y ya tengo un valor representativo de todas estas anualidades en el año 5, pero para el flujo original, el 5 es futuro. Entonces yo tengo que volver a hacer otra operación para llevarlo a otro tiempo, que es el año 0. Y por eso que multiplico ahora P dado F. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuánto sale al final todo? 33.511.7664. Bien, fácil, ¿no? Ahora hagan esto.
Y señores, a ver, ¿alguien me ayuda a plantear? A ver, dice que tengo una inversión sub cero. Otra vez. ¿Qué dice? De $100,000. Tengo un ingreso anual de $10,000. Tengo el periodo T. ¿Cuántos años es? 4 años. Una tasa de interés 15%. Tengo al final un valor, ¿no?, de mercado de reventa, ¿no? Valor de reventa. Lo vamos a denominar valor de valor. Y no conozco. ¿Cómo lo calculo? Y ustedes hacen el gráfico, ¿no? Lo vamos a calcular. Vamos a hacer una equivalencia. Tengo 100,000 soles, $100,000 de inversión. Valor presente. ¿Esto le igual a qué? Esto es exactamente igual a tener los 10,000, que son los ingresos anuales, multiplicado por P dado a 15%, 4. Rescate. Futuro, se me el futuro, que multiplica. Quiero calcular el valor presente, dado que conozco el valor futuro, que es el valor de rescate, a 15% y 4 años. Entonces, tengo 100,000 y justamente este valor es conocido, 100,000 conocido, 10,000 conocido, el valor es P dado A, es conocido por tabla, P dado F es conocido por tabla, y lo que desconozco es una ecuación con una incógnita. ¿Cuánto es el valor? ¿Me dice? Vamos a echar rapidito. 2.8550. P dado F a 15% con 4 es 0.5718. Despejando la ecuación, ¿cuánto me sale el valor de rescate? 124.956.27. ¿Está bien? Muy bien, muy bien, muchachos.
Se entendió bien, ¿no? Fácil, ¿cierto? Profesor, no aperturó para subir los trabajos. Ah, ya vamos a hacer todo eso ahorita, ¿ya? Vamos a hacerlo ahorita. A ver, vamos a ver. 24. Voy a dejar para que lo suban hasta las 8:20, ¿ya? Hasta las 8:20 para que no tengan problemas. ¿Ya? 8:20. Por grupo, ¿verdad, profesor? Hasta las 8:20. Antes. ¿Ya? ¿Ven? Entonces ya está activo. Por favor, me confirman si ya lo ven. Sí, profesor, sí. ¿Sí? Entonces vamos a pasar lista rápidamente, ¿ya? A ver. Ahí dice. Candela Junior. Presente. Antonio Jara. Presente, profesor. Dana Cayata. Presente, profesor. Disculpe. Aarón Cárdenas. Presente, profesor. Yamir Bocanera. Presente, profesor. Gerson Alvarado. Presente, profesor. Miguel Jiménez. Presente, profesor. Jorge Torres.
Presente, profesor. José Carvajal, Presente, profesor. Gabriel Vega, Gabriel Vega, Presente, profesor Vega. Milagros Luna, Presente, profesor. Rosa Morán, Presente, profesor. Catherine Álvarez, Presente, profesor. Rosario Butrón, Presente, profesor. Apasa, Aquela Pasa, Presente, profesor. Miguel, Ambra Orozco, Presente, profesor. José Durán, Presente, profesor. Ángel Cayata. Presente, profesor. Entonces, les agradezco la compañía. Nos vemos en la siguiente clase. Profesor, una pregunta. El trabajo solo lo sube una persona, ¿verdad? Sí, tiene que indicar los nombres de los integrantes. Ok, profesor, gracias. Profesor, disculpe, Blanco, no sé si me considero la asistencia. No lo vi desde un principio, por eso no lo llamé, pensando de que no... Usted se ha instalado, sí, se ha conectado recién, ya que terminó la clase. Usted se ha conectado recién. No, profesor, he estado toda la clase. ¿No? Sí, profesor. Bueno, He estado desde mi computadora y luego me tuve unos inconvenientes entre el celular. Ya, muy bien. Lo voy a tomar en cuenta. Señor Blanco. Gracias. Nos vemos hasta buen fin de semana. Profesor, una consulta.